Las serpientes han desarrollado distintas habilidades dependiendo de los entornos en los que se encuentran. Por eso es indispensable saber sobre su comportamiento para entender el manejo que recibirán dentro del herpetario Draconis aquí en Zacango. Hoy descubriremos más sobre las serpientes dentro del Parque Ecológico Zacango y por qué requiere de trabajo especializado su manejo. Sabremos su comportamiento, sus características y las diferencias que existen entre ellas para generar un bienestar animal aquí en el herpetario Draconis. Las serpientes habitan una gran variedad de ecosistemas y desempeñan funciones importantes para mantener el equilibrio de la naturaleza. Como depredadoras, contribuyen a regular poblaciones de otros animales, incluidos roedores que pueden convertirse en plagas. En México, habitan alrededor de 450 especies, una diversidad que representa cerca del 11% del total mundial y convierte al país en un territorio de gran riqueza para estos reptiles. Ahora vamos a conocer más sobre la boa arcoíris, sus necesidades y cómo es su tipo de manejo. ¿Qué les parece si vamos a buscar al doctor Ezequiel para que nos platique más sobre ella? Vamos. Hola Doc, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Te voy a presentar a las boas arcoíris, son increíbles. Vamos a conocerlas. Con una coloración que puede ir de tonos rojizos y anaranjados hasta marrones, la boa arcoíris es una serpiente que destaca por el efecto iridiscente de sus escamas cuando reflejan la luz. Originaria de Sudamérica, habita principalmente en ambientes tropicales, húmedos y al tratarse de una especie no venenosa, utiliza la constricción como estrategia para capturar a sus presas. Boa arcoíris. Nombre científico: Epicrates maurus. Grupo: reptil. Hábitat: bosques tropicales, sabanas, matorrales y zonas cercanas a cuerpos de agua. Tipo de alimentación: carnívora. Longitud: aproximadamente entre 1.2 y 1.8 metros. Peso: puede alcanzar alrededor de 3 kilogramos. Color: presenta tonalidades que van del marrón al gris, con patrones oscuros a lo largo del cuerpo y escamas que producen reflejos iridiscentes al recibir la luz. Forma de desplazarse: repta por el suelo y también puede trepar entre la vegetación. Dato: su apariencia puede cambiar notablemente dependiendo de la iluminación. La estructura microscópica de sus escamas refracta la luz y produce el característico efecto iridiscente que da origen al nombre de boa arcoíris. Ok, Doc, vamos entonces a ver sobre la boa arcoíris. Así es, bienvenido a su recinto. Los dos ejemplares se encuentran en la parte de atrás. ¿Ya los alcanzaste a ver? Sí, ya, ahí atrás. Así es. Hablando más sobre sus características, en episodios pasados hemos visto diferentes tipos de serpientes, ¿no? También la boa constrictor que vimos hace unos episodios, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia a simple vista de ambas? Con la luz del sol causa cierta iridiscencia, que es como unos reflejos que da las escamas y se ve como si fuera un arcoíris, ¿no? Entonces es la característica específica de ellas. En este sentido, ¿cómo es que funciona el tema de que tomen la luz del sol? Por ejemplo, nosotros los humanos que nos hacen daño en los rayos, ¿por qué ellas no? ¿O cómo es que funciona eso? ¿Cómo se mide también? Bueno, todos los animales requieren de la luz del sol, ¿no? Algunos más, otros menos, ¿no? En el caso de ellas, pues obviamente cuando salen a hacer sus actividades diurnas normales, pues se exponen directamente a esa radiación y simplemente se alcanza a ver esta característica, ¿no? Ajá. Ellas entonces también pueden estar en grupo. Por ejemplo, ahorita tenemos dos, ¿no? Pero hay especies que tienen que estar solitarias. Bueno, pueden estar de las dos formas, ¿no? Si se llegan a encontrar con algún ejemplar de su misma especie, sin problema pueden llegar a relacionarse, ¿no? Pero normalmente estos agrupamientos se ven más en época reproductiva. ¿Eso cada cuánto pasa? ¿O en qué etapa de la serpiente ya se considera que es etapa reproductiva? Ok, en vida silvestre, en promedio una vez al año o cada 2 años, específicamente con ellas, porque ellas son vivíparas, ¿va? ¿Eso qué significa? Que paren vivas ya las crías, ellas no ponen huevos, no todos los reptiles ponen huevos. ¿Y eso depende solo del tipo de especie o...? Ajá. De acuerdo a la biología, así es como nacen. Ellas entonces no ponen las crías, pero tienen crías y las dejan que sean
independientes por sí mismas. Sí, desde que nacen son completamente independientes y cada uno de los ejemplares ya tiene las características y las cualidades específicas para sobrevivir en vida silvestre. Y por ejemplo aquí, doctor, ¿cómo funciona el que cambien de piel? O sea, ¿sí les pueden ustedes ayudar? Pues mira, ese es un proceso normal y natural de los ejemplares. Conforme van creciendo, tienen que cambiar de piel porque es como si el traje ya no les quedara, ¿no? Entonces, conforme van aumentando de talla, pues simplemente ellos pasan ese proceso y si las condiciones ambientales son las adecuadas, temperatura, humedad, ventilación, pues van a sacar la muda completita desde la comisura de la boca hasta la puntita de la cola. Aquí, ¿cómo funciona el proceso de asegurarse que tengan ventilación o que tengan la humedad correcta? Porque con humedad también pueden salir hongos, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo evitan eso? Pues al final es como un equilibrio entre las tres cosas, ¿no? Si tenemos temperatura y ellas requieren humedad, pues normalmente asperjamos de manera manual. Algunos ya están automatizados y tenemos sensores para medir ese porcentaje de humedad, ¿no? Ya que se detecta que está a 60% de humedad, que es lo que requiere la especie, entonces en ese momento se deja de asperjar, se abren las ventilas para que tenga aireación y no se formen estos hongos. Ok. Doc, ahorita tienen o sea, a simple vista que las estamos observando, tienen un color distinguido, pero yo cuando las vi por primera vez no sabía dónde estaban, ¿no? Okay. Eso, si las llegáramos a encontrar en vida silvestre, ¿qué pasaría o cómo tendremos que actuar al ver una o al sentir una, no? Pues lo ideal es dejar tranquilos a los animales. Recuerden que si estamos en la naturaleza, esa es la casa de todas esas especies y nosotros debemos de respetarlas, ¿no? Entonces, si llegamos a observar la distancia, pues lo ideal sería ser prudente, dejar una distancia segura para nosotros y para ellos y simplemente admirarlas y observarlas. Si por cualquier cosa ya tuviéramos contacto directo sin querer con ellas, pues lo ideal sería, una vez que las identificamos, alejarnos de ellas, porque no sabemos cómo ellas van a reaccionar. Normalmente van a tratar de huir, que esa es como su primer conducta defensiva, pero si se siente literal muy amenazada, pues va a defenderse mordiendo, ¿no? ¿Ellas son venenosas? No, ellas no son venenosas, son constrictoras. Entonces, podría decirse que no representan un peligro como toda la gente cree que todas las serpientes son venenosas. Ok, pues en realidad yo digo que ninguna es peligrosa, ¿no? Simplemente se defienden y respetan el espacio de cada individuo. En realidad son bastante tímidas y si ven a un animal así de grande acercarse, pues lo que van a tratar de hacer primero es confiar muchísimo en su camuflaje para pasar completamente desapercibidas y si aún así ven que se empieza a acercar y producimos vibraciones y ellos lo detectan, tratan de huir, ¿no? Okay. Entonces tratan de alejarse de ese animal gigante. Y si aún así no entendemos, entonces ya adoptan una conducta defensiva, que es cuando pueden llegar a morder. Y ante esta característica que tienen, que son muy tímidas, ¿cómo es que aquí en el herpetario las manejan cuando hay que revisarlas? ¿O cómo es la actividad diaria de ellas, no? O sea, ¿llega, las revisa o qué hace? Pues literal, cuando llegamos, hacemos un recorrido por todos los recintos, observamos en dónde están, checamos su postura corporal y demás, y desde ahí nos damos cuenta si hay alguna anomalía o se necesita algún manejo, ¿no? Y pues hay maneras de justificarlo. Una podría ser la alimentación, limpieza, cambiar el agua para que tengan agua fresca, aumentar o agregar algún artículo o artefacto a su ambiente, ¿no? Asperjar, ventilación, temperatura, modificar algún componente térmico. Entonces de esa forma es como justificamos que se tiene que manejar. Si no es necesario, no se manipulan a los animales. Ok. ¿Cada cuánto les dan de comer? Ellas comen una vez a la semana. Va a depender mucho en la etapa fisiológica en la que se encuentren. Cuando son crías o son juveniles, se les puede dar del 10 al 15% promedio del peso vivo. Y ya cuando son adultos o ya son seniles, se les disminuye a un 5% cada 15 días. Una pregunta también que surge es que, por ejemplo, otros animales también se les tiene que controlar la dieta, ¿no? A ellas también, entonces. Sí, claro. Influye muchísimo porque si no, ellas también pueden tener obesidad, ¿no? Y eso les causa problemas a la larga. Aquí, ¿cómo es que determinan cuando las pueden sacar? Por ejemplo, ¿sí las pueden sacar aquí afuera del herpetario? Sí, sobre todo cuando tenemos una planeación de activación física,
Literal, como nosotros en ciertos trabajos, también se hacen activaciones físicas con ellas y es únicamente para que tengan la oportunidad de percibir distintos aromas, distintas texturas, las corrientes de viento, la intensidad del sol, muchas cosas. Entonces eso les sirve de enriquecimientos sensoriales y físicos. ¿Y estos cambios de temperatura no hacen que se enfermen? Sí, podría ser, por eso necesitamos controlar muy bien las condiciones. Cuando las condiciones son óptimas en el exterior es cuando podemos considerar sacar a los ejemplares. Cuando detectan que una, por ejemplo, ahorita que son dos, está enferma, sacan a la otra para que no se contagien entre sí. Sí, claro, ahí ya son cuestiones de medicina preventiva, se hacen exámenes médicos y si resulta que una tiene alguna enfermedad, entonces se retira del recinto. Se pone en un área específica para poderla monitorear de manera más específica y controlada y de esa forma tratarla. ¿Y cómo le hacen un examen médico a una serpiente? O sea, ¿de qué parte le sacan sangre? Bueno, eso si se requiriera, hay ciertas venitas que van a lo largo de todo el cuerpo y normalmente la muestra se toma de la puntita de la cola. Ok, de la parte de abajo, ¿no? Ajá, de la parte ventral. ¿Se siente diferente la textura de una serpiente de la parte de abajo y la parte de arriba? Sí, porque sus escamas son muy chiquitas en las del dorso, ¿no? Y las partes de la parte ventral tienen escamas muy grandes. Esto es porque, pues, obviamente es lo que está en constante fricción con el suelo y entonces por eso necesitan tener escamas más gruesas. Ok. Doctor, ¿hay algún dato más que debamos saber sobre la abo arcoíris? Pues que como cualquier animalito necesita su espacio, necesitamos entenderla para que evitemos cualquier conflicto entre ellas y nosotros. Doc, ¿hay algún dato más que debamos saber sobre la abo arcoíris? Pues simplemente respetarla, ¿no? Recuerden que ellas desarrollan conductas naturales y entonces hay que conocerlas muy bien para poderlas entender, ¿va? Muy bien, Doc. Ahora, ¿qué le parece si vamos a acercarnos un poco más a cómo es que ustedes manejan a las serpientes? Claro, vamos. Acompáñame. El manejo profesional de serpientes requiere herramientas diseñadas para mantener un mayor control y reducir el contacto directo con el ejemplar. Ganchos herpetológicos, tubos de contención y recipientes de transporte pueden utilizarse en distintos procedimientos dependiendo de la especie y de las necesidades de cada situación. Sin embargo, contar con equipo especializado no elimina por completo los riesgos, por lo que su uso debe acompañarse siempre de capacitación, experiencia y protocolos adecuados. Doctor, ahora estamos en un lado que nadie conoce, que es de donde trabaja todo el equipo del herpetario, ¿no? Que son donde están todas las especies. Así es, este es el área de manejo, ¿no? Este pasillo nos da la facilidad de poder manipular a los ejemplares sin estar en contacto directo con los visitantes, ¿no? Okay. Si necesitamos hacer cualquier manejo, ya sea de limpieza, un manejo médico, alimentación y demás, lo podemos hacer con toda confianza y con toda seguridad. ¿Nos podría explicar cómo es la estructura por fuera? Porque hace rato que los vi pensé que era una nave espacial. No, pues al final, estas son las puertas de acceso, ¿no? Aquí tenemos las rejillas que nos sirven de ventilación y de mirillas también. Por aquí vamos a observar a los ejemplares. Antes de abrirlo, el recinto, necesitamos saber en dónde están. Y entonces de esta forma podemos asomarnos, identificarlos, saber en dónde están y de esa forma ya abrirlo, ¿no? Cada uno de las puertas está identificado por un número. Nos indica si la especie que aquí habita es venenosa o no venenosa, el nombre científico, y estos son registros internos, ¿no? Okay. Dependiendo cuántas etiquetas haya por puerta, es el número de ejemplares que habita aquí. Entonces, aquí hay dos etiquetas, necesitamos encontrar a los dos ejemplares. ¿Qué información hay en las tarjetas? Ese es su nombre científico, si tiene nombre de casa, es un número interno de un programa que se trabaja aquí en Sacango para llevar todos los registros de cuándo muda, cuándo come, cuándo se cambia de recinto, y todos sus datos personales ahí se guardan. ¿Por qué es importante guardar esos datos? O sea, al final es como nuestro historial personal, ¿no? Individual en este caso de los ejemplares, y nos puede decir, por ejemplo, si no ha mudado de piel en un año, pues algo anda mal, ¿no? O sea, aunque sean ejemplares adultos, necesitarían estar mudando una vez al año, ¿no? O si no ha querido comer en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces entramos a los registros, checamos cuándo comió la última vez y de esa forma podemos anticipar que a lo mejor en época reproductiva esos ejemplares dejan de comer.
¿no? Pero si no lo tenemos registrado, entonces no están esos antecedentes y nos conflictuaría mucho el entenderlos. ¿Cómo aprenden a manejar bien a las especies? ¿Con qué herramientas? Bueno, al final todo el personal del herpetario tiene ya capacitaciones previas, ¿no? Constantemente también aquí reforzamos esas capacitaciones y pues entender la biología de los ejemplares, ¿no? Si son ejemplares que pueden trepar, ¿no? Si van a estar enterrados, si solamente son terrestres o si tienen los dos hábitos, entonces necesitamos conocer todo eso. Y algo súper importante para nosotros es ser muy gentiles con los manejos, ¿no? Si de repente tocas en exceso a los ejemplares, pues ellos también se sienten incómodos y están más inquietos, ¿no? Entonces procuramos que el manejo sea lo más cortito posible, ¿no? Para evitarles estrés. ¿Cuántas personas se necesitan para un manejo? Pues por ejemplo, para animales venenosos, sí o sí, 2 personas, mínimo. Cuando llegamos a hacer revisiones médicas, terapias y demás, podemos llegar a ser hasta 5 personas. Ok. ¿Qué herramientas utiliza, Doc? O sea, para la revisión, como ganchos o... Ok, para los manejos utilizamos ganchos herpetológicos, pinzas herpetológicas, hay tubos de contención, para alimentación tenemos también pinzas que son como de homeostasis, que son las pinzas de unos 70 centímetros, o tongs, que son extensiones también como de nuestras manos, y eso es para ofrecer a distancia la presa a los ejemplares, sobre todo para los venenos. Ok. Doctor, ¿nos podría entonces mostrar cómo es que funciona o cómo es que hacen aquí un manejo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. El manejo responsable de una serpiente no responde a una fórmula única. La especie, las características de cada ejemplar y la situación en la que se requiere intervenir pueden modificar las decisiones del personal especializado. Por ello, la preparación y la capacidad de reconocer las respuestas del animal son tan importantes como las herramientas utilizadas durante cada procedimiento. Las serpientes de cascabel poseen uno de los mecanismos de advertencia más reconocibles del mundo animal. Cuando perciben una posible amenaza, pueden agitar rápidamente el extremo de la cola y producir el característico sonido de su cascabel, una señal que busca advertir de su presencia y evitar el enfrentamiento. Este comportamiento nos recuerda que muchas de las respuestas que solemos interpretar como agresivas son en realidad mecanismos de defensa. Cascabel diamantada del oeste. Nombre científico: Crotalus atrox. Grupo: reptil. Hábitat: zonas áridas y semiáridas, desiertos, matorrales, pastizales y áreas rocosas. Tipo de alimentación: carnívora. Longitud: generalmente entre 90 centímetros y 1.5 metros. Peso: puede alcanzar aproximadamente entre 2 y 3 kilogramos. Color: presenta tonalidades grises, cafés o beige, con patrones en forma de diamante a lo largo del dorso y características bandas blancas y negras cerca de la cola. Forma de desplazarse: recta sobre el suelo. Dato: posee fosetas termosensoriales ubicadas entre los ojos y las fosas nasales, capaces de detectar el calor emitido por otros animales. Esta adaptación le permite localizar a sus presas incluso en condiciones de poca luz. Doctor, ahora estamos con otra especie que es distinta y también cómo se maneja, ¿no? Sí, ahora vamos a conocer a una cascabel diamantada, que es Crotalus atrox. Ok, un poco complicado el nombre, pero... ¿por qué se llama también, o sea, por qué recibe este nombre, ¿no? Que es cascabel diamantada del oeste. Ok, de entrada es porque tiene cascabel, ¿no? La otra es porque tiene unas manchitas en el dorso que son como rombos y parecen diamantes, ¿no? Entonces, de ahí van recibiendo su nombre. Quien la descubre y le puede decir el nombre, pues la puede bautizar, ¿no? Entonces, en este caso, la relacionaban con diamantes en el dorso y por eso se llama así. Ok, esta serpiente sí es venenosa. Así es, todas las cascabeles son venenosas. ¿Cómo funciona la parte del veneno? O sea, tiene algo que ver con la forma de su cara, ¿no? Ok, la forma de su cara es más robusta porque necesita músculos más fuertes. Tiene de forma lateral las glándulas de veneno y entonces lo que hacen las serpientes es cuando van a cazar, abren la boca, sacan los colmillos, inoculan el veneno, vuelven a abrir la boca, retraen los colmillos y cierran. Entonces, para que se pueda
envenenar o puedan aplicar este veneno, lo que hacen estos músculos es contraerse, exprimen esa glándula para que pueda salir a través de los colmillos. Y recordemos que el veneno en realidad es una herramienta que ellas tienen para conseguir su alimento. No es que la tengan nada más porque son malvadas o porque van a andar buscando morder lo que sea. No, en realidad es una herramienta que ellas tienen. ¿Cómo funcionaría entonces esta herramienta? O sea, ¿muerden y después dejan que se vaya o cómo? Sí, muerden, sueltan a la presa va y se muere a unos metros y después ellas a través del venteo, que es meter y sacar su lengüita, olfatean hacia dónde se fue ese roedor, lo encuentran y normalmente lo van a engullir de la cabeza hacia las patitas. Ok. Ahora, para el manejo traemos cosas diferentes. Así es. ¿No? Es distinto porque pues igual es venenosa, ¿no? ¿Qué cosas son distintas o cómo es que se hace este manejo? Pues de entrada, por ejemplo, con ellos no existe el contacto directo con las manos, a menos de que sea a través de un tubo de acrílico, que los tubos nos ayudan sobre todo para hacer exámenes médicos. Entonces, si se dan cuenta, pues hay de distintos diámetros, de acuerdo a la talla del ejemplar, vamos a escoger el tubo, ¿no? Y entonces hacemos que el ejemplar entre de manera voluntaria una tercera parte del cuerpo, y una vez que está dentro del tubo, sujetamos el tubo y al ejemplar, ¿no? Entonces, de esa forma nos permite hacer exámenes médicos, exámenes físicos. Si se dan cuenta, son translúcidos, son transparentes, y de esa forma podríamos observar la cabeza, el cuerpo, incluso medicar, sexar. Los ganchos son extensiones de nuestro cuerpo para poder manejar a los ejemplares. En realidad, los materiales son muy livianos, por lo mismo de que pues, son extensiones de nuestras manos. Y, por ejemplo, este ejemplar que pesa alrededor de 1,5 kilos, probablemente pues, pienses que no pesa mucho. Cualquiera de nosotros puede sujetar 1,5 kilos con una sola mano, pero cuando lo hacemos a través de un tubo o de un gancho y lo levantamos, ese 1,5 kilos se vuelven como 5 o 6, ¿no? Entonces ahí hay que tener considerado eso. Y si te das cuenta, pues te da 1,20 m más o menos de distancia de seguridad para evitar estar cerca del ejemplar. Y hay distintos tipos de ganchos. Estos ganchos son sencillos, estos dos. Y por ejemplo, tiene un doble punto de apoyo. Para ejemplares corpulentos se requieren 2 o más puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque si lo manejáramos ejemplares muy corpulentos, aquí en el herpetario tenemos animales de más de 4 kilos. Si esos 4 kilos los sujetamos únicamente con un solo punto, podríamos producirles fracturas en costillas, ¿no? Entonces, para evitar eso, se pueden manejar con doble gancho o inclusive con doble gancho de doble punta. Ahí le estaríamos brindando 4 puntos de apoyo, ¿no? Okay. ¿Cuántas personas se necesitan igual, o sea, para sacar a un ejemplar como este? Mínimo 2 personas, mínimo. Ya depende si vamos a hacer algún manejo médico, podemos llegar a hacer hasta 5 o los que sean necesarios. Recordemos que las cascabeles pueden vivir en grupo, ¿no? Especialmente esta. Se han llegado a describir grupos súper numerosos en ciertas épocas del año, sobre todo en el sur de Estados Unidos. ¿Ellas ponen huevos o no? No, ellas son vivíparas. Ellas paren vivas a las crías y desde que nacen las crías son 100% independientes. Y aquí en el herpetario tienen como el antídoto también si llegase a pasar que mordiera a alguien de aquí. Sí, claro. De hecho, para poder tener estos ejemplares aquí, se necesitan registros específicos de gobierno, en este caso es Semarnat, y Semarnat, para autorizarte a tener estos ejemplares acá, te exige que tengas los antídotos específicos de las especies que tengamos acá. ¿Como una vacuna? No, porque las vacunas al final te la aplican y tu cuerpo es el que produce los anticuerpos. En este caso es, ya que estás envenenado, te aplican esos antídotos y el antídoto lo que va a hacer es contrarrestar todo el veneno que anda todavía circulando por nuestra sangre. Son distintos. Para serpientes existen 2, al menos para México, que es para toda la familia Viperidae, y otro para coralillos, que son los elápidos, ¿no? También hay para serpientes africanas. Bueno, nosotros tenemos de serpientes africanas y pues tenemos de todo. Sí, recordemos que todas las serpientes que tengan cascabel son venenosas, eso sí. Pero no todas las serpientes venenosas tienen cascabel. Pues en realidad los cascabeles les sirve igual como un accesorio para advertir que ahí se encuentran, que no quieren conflicto, y entonces si de repente algo se acerca y ellos lo consideran como un peligro, lo que hacen es mover su cascabelito, suena y es: estoy aquí, no quiero problema, mejor aléjate. Las cascabeles, cada vez que mudan,
les va a crecer un botoncito nuevo al cascabel, ¿no? Y entonces un ejemplar adulto va a mudar 1 o 2 veces al año, eso quiere decir que le va a crecer 2 botoncitos a su cascabel. A diferencia de las crías, que las crías pueden llegar a mudar unas 6 o 7 veces en un año, entonces una cría de 1 año puede llegar a tener hasta 6 o 7 cascabeles. Bueno, Doc, ¿algo más que debamos saber sobre esta especie? Pues en general de las cascabeles es que para mí son las serpientes más bonitas y buena onda de México, porque a diferencia de cualquier otra serpiente del mundo, pues ellas te advierten antes de morder, ¿no? Si de plano no hiciste caso es porque realmente no escuchaste o no pusiste atención o no la respetaste. Sí, no son malvadas, no son como nos las pintan en los cuentos, en las caricaturas, en las películas, simplemente son incomprendidas. Sí, de ahí también pues mostrar su distancia, ¿no? O sea, al final ellos están en su espacio y nosotros en el nuestro. Sí, es respetar simplemente el espacio de cada individuo. Bueno, Doc, muchas gracias por enseñarnos todo detrás también del trabajo en equipo que hay aquí en Draconis. Con muchísimo gusto. Entender la función que cumplen las serpientes cambia por completo la forma en que interactuamos con ellas. Si vemos una serpiente debemos evitar acercarnos o intentar manipularlas. Cada especie tiene un lugar en el ecosistema que debemos respetarlo. Las serpientes pueden llegar a sorprendernos, incluso a causarnos miedo, pero conocerlas nos lleva a dejar de lado las primeras impresiones. Hoy aprendimos a valorar la biodiversidad que compartimos y a que cada especie merece respeto. Yo soy Dea, gracias por acompañarme en un capítulo más de Sacango Animal. Nos vemos a la próxima.